Hola, hola, ¿cómo están? Ya terminamos el tema de amplificadores operacionales y en lo que llevamos del curso de análisis de circuitos, pues hemos trabajado básicamente con dos tipos de elementos. Un elemento que tiene que ver con las fuentes, que son aquellas que entregan energía al circuito, pueden ser fuentes de corriente o fuentes de voltaje, independientes o dependientes, eso las hemos ido mencionando, pero también tenemos otro tipo de elementos que son los resistivos y estos elementos nos disipan la energía que las fuentes están entregando. Ahora vamos a iniciar un tema que tiene que ver con elementos que son capaces de almacenar energía, como si fueran unas baterías. Vendrían a ser unas baterías muy pequeñitas, pero estos elementos son capaces de almacenar energía. Tenemos dos tipos de elementos. Uno son los capacitores o los condensadores y otras son las inductancias o las bobinas. Son elementos capaces de almacenar energía. Por ejemplo, aquí en los capacitores, que es el tema de hoy, tenemos básicamente su configuración que vienen a ser dos placas paralelas conectadas con una fuente de tensión y aquí al generar una diferencia de tensión, note que acá tenemos más y acá tenemos menos, entonces vamos a ir generando cargas, colocando cargas sobre la superficie de cada una de las placas. En esta vamos a generar cargas positivas y en esta cargas negativas y acá se va a presentar un campo eléctrico. Este es básicamente el principio del condensador. Sucede que cuando nuestro condensador está cargado, tiene un límite de carga, no es infinita, sino está limitado. Entonces, y si nosotros desconectamos por acá nuestra fuente, al desconectarla, él queda con esa energía. Y si de pura casualidad yo llegase a colocar un elemento resistivo por acá, entonces este condensador lo que haría es vaciarse, entregar toda su energía y que la resistencia la disipe. Ese es el principio del condensador. Aquí tenemos entonces el símbolo del condensador, básicamente como acá tenemos la resistencia, estas dientes que nosotros tenemos ahí, ese diente de sierra, aquí en el condensador básicamente tenemos por simbología dos líneas paralelas. Este es el condensador y por acá tenemos entonces cuando le tenemos una flecha que lo cruza, quiere decir que es un condensador variable y eso hace referencia a que ese valor del C, de la capacitancia, entonces puede cambiar. En este condensador, entonces, la carga que yo puedo colocar acá sobre la placa, en este caso va a ser carga positiva, pero por equilibrio, entonces aquí también vamos a tener carga negativa. La carga total que yo coloque sobre las placas va a ser el producto de una constante que se conoce como la capacitancia multiplicada por el voltaje. Aquí aparece una unidad nueva. Pero repasemos. Q, por allá en uno de los videos que trabajamos al principio, reconocimos que la carga está expresada en Coulomb. El voltaje, nosotros también ya sabemos que está expresado en voltios. Y en este caso, el Coulomb, perdón, la capacitancia está expresada en faradios. El valor de la capacitancia de un condensador depende de la fabricación, o sea, este valor es propio del condensador. Generalmente nosotros en nuestros dispositivos electrónicos o en nuestros circuitos, nosotros vamos a encontrar condensadores del orden de microfaradios. Quiere decir que es de por 10 a la menos 6 faradios. Hablar de un faradio, hablar de un condensador que sea de un faradio es extremadamente grande. ¿Listo? Como para que tengamos claro los órdenes de magnitud. También por allá habíamos visto que si yo tomo la carga y la derivo con respecto al tiempo, pues entonces voy a encontrar la corriente. Eso es la corriente. El cambio de carga por unidad de tiempo. Y significa que al ser la capacitancia un valor que depende del condensador que no se puede cambiar, entonces yo puedo derivar esto. Esto lo tomaremos como una constante, entonces va a ser C. Y el voltaje sí puede estar o sí depende del tiempo, entonces lo podemos derivar. De acá entonces nosotros podemos ya decir la primera relación que tiene que ver con la corriente que pasa por el condensador va a ser igual a la capacitancia por la derivada del voltaje
que experimenta ese condensador respecto al tiempo. Ahora, lo podemos ver en sentido contrario. Acá está I, recordando que tanto I como B, esta es función del tiempo y esta también es función del tiempo. Ahora, yo puedo despejar aquí dB, entonces voy a multiplicar a ambos lados por dt y me va a quedar I, que está en función del tiempo, por el dt, va a ser igual al C por, que es la capacitancia, por el dB, y este depende del tiempo. De acá vamos a despejar dB, dB va a ser igual a 1 sobre C por I dt por dt. Si yo integro ambos lados, entonces vamos a integrar acá y vamos a integrar acá, pues nos va a aparecer la integral de dB, pues va a ser el voltaje, y este voltaje entonces va a ser 1 sobre C, la integral de perdón, de la corriente corriente en función del tiempo por el dt. Esta vendría a ser entonces, por acá tenemos la relación que nos explica el voltaje, encontrar el voltaje dado una corriente, y por acá tenemos entonces encontrar la corriente dado un voltaje. En uno derivamos y en el otro integramos. Pues bien, vamos a estar resolviendo dos ejercicios. La solución de esos ejercicios ya aparece en la descripción del video. Aparece un enlace para que usted pueda verlo. También aparece un enlace para que usted pueda descargar libros de análisis o fundamentos de circuitos. Para entender la relación entre voltaje, corriente en un capacitor, en un condensador, pues entonces vamos a resolver estos dos ejercicios que son tomados del libro de Alexander Isádicus, el 6.5, el 6.4, perdón, y el 6.5. Vamos con el 6.4. Este nos dice que una corriente de 4 seno de 4t, entonces aquí nos fluye a través de un capacitor, y acá nos están dando, mire, las unidades, 5 faradios. Obviamente esto es un ejercicio académico, no es real. ¿Por qué? Porque este 5 faradios es muy grande. Halle la tensión B de T a través del capacitor, dado que V de 0 es igual a 1. Esto nos está indicando que el voltaje depende del tiempo, y en el tiempo 0 ese voltaje vale 1 en el capacitor o condensador. Entonces, aquí tenemos que utilizar, ¿qué nos están dando? Miremos qué nos están dando. Nos están dando la corriente, o sea, nos están dando que I de t es igual a 4 seno de 4t. Nos están dando la capacitancia, entonces, que es de 5 faradios. Y nos están pidiendo, bueno, y también nos están diciendo que el voltaje en el condensador, cuando el tiempo es 0, es de 1 voltio. Entonces nos están preguntando que cuál es el voltaje en función del tiempo. Y acá entonces, por acá, lo que acabamos de ver es que el voltaje es esta relación. Entonces el voltaje es 1 sobre C por la integral, ¿cierto?, de I de t por dt. Entonces aquí vamos a decir, la capacitancia es 1 sobre 5 integral de 4 seno de 4t por dt. Este 4 es una constante, ¿cierto? Y acá hacemos un cambio de variable para poder calcular esa integral. Entonces, esa integral nos va a quedar un quinto, ¿cierto? El 4 sale porque es la constante. Para este 4 que tenemos acá, entonces, al hacer cambio de variable, nos quedaría u igual a 4t, de u es igual a 4, entonces aquí nos quedaría la integral, al cambiar de variable, del seno de u por du, y acá sobre 4. ¿Listo? Al hacer el cambio de variable. Y la integral del seno, pues es menos coseno. Aquí, ¿qué podemos ver? Podemos ver que este 4 y este 4 se simplifican. Quiere decir que el voltaje en función del tiempo va a ser un quinto, ¿cierto?, de la integral del seno. La integral del seno es menos coseno, pero nos devolvemos a la variable original, entonces menos coseno de 4t. Y esto le sumamos una constante. Ahora, aquí, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir lo siguiente, que este dato que nos están dando acá, mire, b de 0 vale 1. Entonces nosotros aquí vamos a decir que b de 0
¿Quién es b de 0? Es menos un quinto, porque este menos queda acá afuera, menos un quinto del coseno de 4 por 0, o sea, coseno de 0, más c tiene que dar 1. Si yo reviso esto, coseno de 0 me da 1, por menos un quinto me da menos un quinto. Voy a sumar a ambos lados más un quinto, ¿cierto? Más un quinto a ambos lados para despejar el c. Quiere decir que c es igual a 1 más un quinto me da 6 quintos. Entonces, mi expresión, el voltaje en función del tiempo, va a ser menos un quinto del coseno de 4t más 6 quintos. ¿Listo? Y con esto queda entonces este 6.4. Listo. Para el 6.5, entonces nos están dando la tensión. Mire que aquí está la gráfica. Dice que aquí en la gráfica 6.45, en esta nos están dando la gráfica de la tensión y nos están dando también la capacitancia. Entonces vamos a decir que la capacitancia es de 4 microfaradios. Y nos están preguntando cuál es la corriente en función del tiempo según ese voltaje. Y para poder resolver esto, pues entonces aplicamos este concepto que por acá vimos, que la corriente es la capacitancia, ¿cierto? Por la derivada del voltaje respecto al tiempo. ¿Qué quiere decir? Que debemos tomar esta función de voltaje y derivarlo. Para ello, pues entonces nosotros vamos a definir algunos segmentos de recta. Entonces, el primero, que va a ser este va a ser el segundo y este va a ser el tercero. Y para cada uno de ellos, pues vamos a encontrar la ecuación. Entonces vamos a construir una función a trozos. Para la primera parte, entonces, esta primera parte tiene que ver con quién? Tiene que ver con entre 0 menor o igual que t menor o igual que, mire que el tiempo está en milisegundos, que 2 milisegundos. Y acá entonces vamos a revisar cuál es la pendiente de esta recta. Entonces la pendiente es el cambio en y, si nos damos cuenta acá nos dice 10, versus o sobre el cambio en x que sería 2. Entonces acá la pendiente, vamos a decir que la pendiente son 10 voltios sobre 2 ¿qué? Milisegundos. Milisegundos es por 10 a la menos 3, entonces si hacemos 10 dividido 2 por 10 a la menos 3, esto nos da 5000, ¿cierto? ¿Y qué unidades nos quedarán? Voltio por segundo será esa pendiente. Entonces, la ecuación que nos rige el voltaje en ese pedazo, entonces si recordamos la ecuación de una línea recta es y menos y sub 0 es igual a m factor de x menos x sub 0. Aquí el punto que nosotros vamos a considerar es este que pasa por el 0. ¿Para qué? Para que esto y esto se nos anulen y nos va a quedar que y es igual a mx. En ese orden de ideas entonces ya tenemos que el voltaje en función del tiempo va a ser la pendiente, que es 5000. Vamos a quitarle las unidades y vamos a dejarlo por el tiempo. Eso es para el primer segmento. Para el segundo segmento, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos por acá que ya tienes una pendiente negativa porque va cayendo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Él está cayendo de 10, cae hasta menos 10, o sea, cae 20 unidades. ¿En cuánto tiempo? De 2 a 6, hay 4 milisegundos. Entonces, aquí para la segunda parte, vamos a decir que esto se aplica cuando el tiempo es de 2 menor al tiempo menor que 6 milisegundos. Y acá entonces la pendiente es el cambio que dijimos que era negativo. ¿Cuánto cambió en y? Cambia 20 unidades sobre el tiempo que demora eso que dijimos que eran 4 milisegundos. Y acá son voltios. Esto entonces nos va a dar también menos 20 sobre 4 nos da menos 5 y haciendo lo mismo que anteriormente hicimos con los milisegundos, esto nos va a dar menos 5000 voltios por segundo. También hacemos la ecuación de la línea recta y aquí digamos que lo clave sería más bien como para no enredarnos tomar este punto. Entonces vamos a decir que b de t va a ser igual a ¿quién? Bueno, b de t, dejemos la ecuación
como si fuera la ecuación de una línea recta. Y menos y sub 0 es igual a m factor de x menos x sub 0. El y sub 0, en este caso, dice que es 0, ¿cierto? Y el x sub 0 en este caso dice que es 4. Entonces, acá vamos a decir que el voltaje en función del tiempo va a ser igual a menos 5000, le voy a quitar las unidades, factor de quién? Del tiempo menos, menos 4. ¿Listo? Y podríamos aplicar distributiva y encontrar que esto es menos 5000t y menos por menos nos da más 20000. Este sería el voltaje para este tramo. Nos faltaría entonces el tercer tramo. Y el tercer tramo, entonces, pues vamos a tener la misma pendiente y vamos a concentrarnos en este punto. ¿Sí? Vamos a tomar este punto. Ya sabemos cuál es la pendiente. Entonces, para el tercer tramo, tenemos que esto aplica de 6 menor que, bueno, acá es menor o igual, menor que t, menor o igual que 8. Y entonces vamos a decir que la pendiente ya sabemos que es de 5000, ¿cierto? Voltios por segundo. Y entonces la ecuación de la línea recta, así como lo hicimos en la parte 2, nos va a quedar que el voltaje en función del tiempo va a ser igual a ¿quién? A 5000, ¿cierto? ¿Factor de quién? De el tiempo menos 8. Y entonces acá nos va a quedar que este voltaje es 5000t, y 8 por 5, 40 menos 40000. Listo. Esta sería en cada una de las partes que nosotros estamos trabajando, de los segmentos de nuestra función a trozos, es lo que nosotros estaríamos entonces trabajando. Quiere decir que nuestro voltaje lo vamos a expresar como una función a trozos. Entonces por aquí vamos a escribir nuestro voltaje en función del tiempo va a ser igual a ¿quién? Entonces el primer tramo, que es este, que es de 5000 por t. El segundo tramo, que sería este, menos 5000, menos 5000t más 20000. Y el tercer tramo, que sería 5000t, 5000t menos 40000. Y acá entonces lo único que colocaríamos sería que este sería entre 0 y 2 milisegundos, este en 2 menor o igual que 6 milisegundos y este entre 6 y 8 milisegundos. Esos serían los intervalos en los cuales nosotros aplicaríamos esto. ¿Y todo eso que hicimos para qué? Es para poder aplicar esta ecuación. ¿Qué es qué? Derivar. Entonces tomamos esta función, la derivamos en cada uno de los segmentos y lo multiplicamos por c. Quiere decir que la corriente en función del tiempo va a ser la constante, que son 4 microfaradios, o sea, esos 4 por 10 a la menos 6, y esto lo vamos a multiplicar, ¿cierto? Esto lo vamos a multiplicar por la derivada de 5000t es 5000. La derivada de menos 5000t más 20000 será menos 5000. Y la derivada de 5000t menos 40000, entonces es 5000. Y entonces, si nos damos cuenta, lo único que nos están quedando ahí son las pendientes de estas rectas, que pudimos haberlo hecho con ese análisis. La derivada es la pendiente de la recta tangente. Los intervalos siguen aplicándose, entonces lo único que tendríamos que hacer es multiplicar 4 por 10 a la menos 6 por 5000, por menos 5000 y por 5000, y así encontramos ya los valores exactos para la corriente en función del tiempo. Bueno, con esta explicación del segundo ejercicio, entonces ya tenemos revisado la relación entre voltaje y corriente para un capacitor. Si tiene dudas, por favor colóquelas en los comentarios. Yo estaré presto a solucionar esas inquietudes. Gracias por apoyarnos, gracias por vernos. Nos encontramos en el próximo video.